Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, no sé a qué horas estarán viendo la clase. Continuando con la unidad de modelos, esta vez hablaremos acerca del modelo conductista o conductismo también. Así que un saludo para todos, esperando que estén ingresando a ver las clases y que todo esté yendo bien en la elaboración de las historias clínicas en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Si hay algún sonido del ambiente, pues la disculpa, ¿verdad? Vamos a iniciar a manera de, como una pequeña introducción. El conductismo, pues, ofrece su propio punto de vista sobre la relación mente-cuerpo. Es decir, el término conductismo en este contexto no es lo mismo que en el conductismo como una escuela psicológica. Si bien, pues, guarda una relación estrecha con él, ¿verdad? Pero para poder entender el conductismo en el ámbito de la filosofía de la mente, es preciso interpretarlo, ante todo como una reacción contra el mentalismo que acompañó el dualismo. Ustedes a través de las clases pues van a ir conociendo los diferentes modelos y así van a ir sacando también sus conclusiones. Este movimiento del positivismo lógico apadrinó buena parte de los giros científicos y filosóficos de inicio del siglo XX, que en el caso de la filosofía desembocara pues en la propuesta conductista. Esta corriente afirma que una teoría científica de la mente solo puede formularse a partir de lo que se observa. Es una de las características del conductismo. En este caso, la conducta, por lo cual sería el tipo de ciencia que ofrecería proposiciones con sentido, es decir, verificables por la observación. O sea, aquí lo que interesa es lo que observamos. Esto quizás sea el decir verificable por la observación. Este es como el principio epistemológico fundamental del positivismo lógico, que en cierto modo el conductismo así visto ni afirma ni niega pues la existencia de objetos mentales. Lo que hace es recalcar en el estudio científico de la conducta cómo podría la ciencia estudiar cosas como ideas, creencias, deseos, si nada de esto pues lo podemos observar. Esa es como la gran pregunta del conductismo. Y desde la perspectiva conductista, el problema mente-cerebro se descarta, ya que es entendido como un pseudoproblema que resulta de la confusión acerca del significado de ciertos términos que tienen que ver con el lenguaje ordinario. Y esta tesis es extremadamente desarrollada por un estudioso del conductismo de apellido Riley en su escrito El concepto de la mente, en el cual se basa de manera clara en aproximaciones adelantadas. Y uno de los problemas que enfrentó sin éxito el conductismo fue el de correlacionar la enorme cantidad de conductas o disposiciones con las que se corresponden como única proposición verificable. Entonces, de ahí viene la frase. Juan cree que lloverá hoy. No puede traducirse a una oración única conductista del tipo Juan cargará una sombrilla o Juan viste una gabardina o un chaleco antilluvias, etcétera, ¿verdad? Así que de este modo no parece existir una forma de restringir el rango de la conducta posibles que se daría ese significado a esa simple creencia. La teoría pues colapsa bajo su propio peso, ¿verdad? Así que ustedes deben de ir comparando las diferentes o los diferentes modelos que van a aplicar a la hora de presentar su historia clínica cuando tengamos las discusiones, ¿verdad? Tienen que explicar
a partir de qué modelo ustedes entienden la enfermedad del paciente que ustedes han entrevistado en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Bueno, continuemos. Bueno, sigamos con la clase y antes de ver esta diapositiva, quiero explicarles acerca de algunos conceptos básicos del conductismo. El concepto de enfermedad mental, visto desde el punto de vista conductista, a menudo ha sido vinculado al mundo de la psiquiatría por su utilización del método experimental para obtener conocimiento. Pero esta asociación pues no es acertada, ya que en muchos aspectos los conductistas se diferencian claramente de los psiquiatras, ¿verdad? Y una de estas diferencias es la oposición del conductismo al concepto de enfermedad mental. O sea, para ellos no pasa nada dentro del cerebro. Desde esta filosofía aplicada a la psicología, pues no pueden existir conductas patológicas, según ellos, ya que estas son juzgadas siempre según su adecuación al contexto en el que se están dando, mientras que las enfermedades deben de tener una causa biológica relativamente bien aislada y conocida. Entonces, los conductistas señalan que no hay suficiente evidencia a favor de la existencia de estos biomarcadores en caso de trastornos mentales. Por consiguiente, ellos se oponen a la idea de que el tratamiento del problema, como las fobias o el trastorno obsesivo compulsivo, debe de tratarse con psicofármacos. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de los conceptos básicos del conductismo que yo quiero que ustedes eh, tengan en mente. El primero es el estímulo. Este término pues se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción a lo que podemos llamar respuesta de un organismo. Luego tenemos la respuesta, que es cualquier conducta de un organismo que surge como una reacción a un estímulo. En tercer lugar, tenemos el condicionamiento, que es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulo y respuesta. En cuarto lugar, el refuerzo, que es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse. Y tenemos el castigo, que esto es lo que hay que entender, que es opuesto al refuerzo, pues, como consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablamos o de qué se trata el conductismo? Aquí tenemos que ver cómo las interacciones que preceden al comportamiento, tales como el ciclo de la atención o los procesos perceptuales, influyen en la conducta. También los cambios en el comportamiento mismo, tales como la adquisición de algún tipo de habilidad, las interacciones que siguen al comportamiento, como los efectos de los incentivos, recompensas y los castigos, que más adelante vamos a hablar detenidamente y vamos a poner algunos ejemplos. También las condiciones que prevalecen sobre la conducta, tales como el estrés prolongado o las carencias intensas y persistentes, ¿verdad? Y esto del estrés prolongado lo hemos vivido todos en carne propia este año. Ahora, las terapias denominadas modificación de conducta, la primera pues se centra en el tratamiento de adultos con algún tipo de problema y niños con trastornos de conducta. Recuerden que los niños hasta que llegan a su mayoría de edad, según las clasificaciones que vieron pues en la clase del doctor Fuentes, son trastornos de conducta. Una vez han pasado de los 18 años, entonces ya se convierten en algún tipo de trastorno específico. Por ejemplo, el trastorno antisocial se vuelve ya en un trastorno
o mejor dicho, el trastorno disocial antes de los 18, ya a los 18 años se convierte en un trastorno antisocial de la personalidad. La segunda, pues, se basa en las mejoras de los métodos educativos y del aprendizaje. O sea, el conductismo está dentro de todas estas teorías de los métodos educativos, que más adelante vamos a hablar de eso. Y la tercera área de investigación aplicada ha sido la de estudiar los efectos a largo plazo y corto plazo de las drogas en el comportamiento. Cuando decimos drogas nos estamos refiriendo pues eh, a medicamentos que se utilizan en los laboratorios. Aprendizaje, que es la adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y en la adquisición de nuevos conceptos. Hay gente que tiene una facilidad para el aprendizaje y hay otros pues que les cuesta adquirir ciertas destrezas y habilidades, ¿verdad? Todo tiene que ver con la forma de que uno ha aprendido las cosas. Y alrededor del aprendizaje hay muchos conceptos, como por ejemplo, el aprendizaje es un proceso. Nadie va a aprender de la noche a la mañana. O sea, por ejemplo, aprender a manejar un carro. Con el hecho de que se sienten, no quiere decir que ya aprendieron a manejar, sino que es un proceso, ¿verdad? También a través del aprendizaje vamos adquiriendo algún tipo de nueva conducta, ya sea positiva o sea negativa. El aprendizaje también es el resultado de experiencias o prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que se va a destacar en algún tipo de deporte, tiene mucho que ver la parte del aprendizaje. También el aprendizaje tiene que ver como cuando nosotros queremos cambiar permanentemente la conducta de una persona. ¿Qué lo podemos hacer? También alrededor del aprendizaje gira la adquisición, el almacenamiento y la transferencia de algún tipo de conducta. También podemos modificar la conducta del medio ambiente, aunque, por ejemplo, es bastante difícil, pues. A cada rato estoy haciendo pausa porque pasa el del agua cristal, ya pasó gritando el de la alpina, ya pasó la señora que vende los aguacates. Así que, como es difícil modificar cuestiones del medio ambiente, tal vez las puede modificar uno en su casa, ¿verdad? Y aquí, a través del aprendizaje, podemos utilizar el aprendizaje clásico, operante, y también el observacional. Y por último, el aprendizaje o los conceptos básicos del conductismo tienen que ver con lo que nosotros razonablemente podemos ver y medir. O sea, es algo objetivo, porque para el conductista no existe la parte biológica, sino que para el conductista lo que importa es lo que se mira, es lo que se observa, es lo que se puede medir. Entonces, todo eso gira alrededor del aprendizaje. Veamos ahora parte de las teorías del aprendizaje. Esto viene pues desde hace varios siglos. El primero que habló acerca de las cuestiones del aprendizaje o de ensayos de memoria fue Platón y Aristóteles. Sócrates dijo, la verdad no está sujeta a la variabilidad o a variables opiniones de los individuos. Luego Descartes habla acerca de las ideas básicas que son innatas como un acto de pensamiento. Luego viene el empirismo en el siglo XVIII, el empirismo inglés, que habla que la realidad es única, objetiva, es a través de los sentidos, de abrir los ojos y de mirar. Fíjense qué interesante. Entonces, como les venía diciendo, la teoría del conductismo se concentra en el estudio de conductas que se pueden observar y medir. Eso es lo que ellos proclaman, ¿verdad? Todo lo que se puede observar y medir es lo correcto. Lo demás, lo biológico,
lo social a ellos pues no les interesa, y menos lo psicoanalítico. Entonces ven a la mente como una especie de caja negra, en el sentido de que las respuestas a estímulos se pueden observar cuantitativamente, ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que pueda darse en el interior de la mente. Como les decía, a ellos no les interesa que haya un desbalance de neurotransmisores o que también haya habido algún tipo de traumas en la niñez. No, ellos hablan de esa caja negra, ¿verdad? Que nada más lo que importa es lo que se puede observar cuantitativamente. Dentro de la teoría conductista tenemos aquellas conductas que podemos observar, la adquisición de nuevas conductas y de nuevos comportamientos también, ¿verdad? También hablan ellos del asociacionismo y del conexionismo. Y aquí hablan y se dice que parte de los más importantes que tienen que ver con la parte del conductismo está Aristóteles y el inglés John Locke y también David Hume, que fue uno de los primeros, ¿verdad?, en estudiar esta parte del conductismo. El origen de la escuela puede localizarse a partir de 1879, cuando este señor estableció un laboratorio para estudiar el comportamiento humano, siendo el primer paso para transformar la psicología en una ciencia experimental. Entonces se puede decir que este señor Hume fue como el fundador de la escuela conductista. Ahora viene la parte del estímulo-respuesta, que tiene que ver con el condicionamiento clásico de Pavlov, el condicionamiento operante y luego tenemos el condicionamiento instrumental, que vamos a irlo viendo a través de la clase, ¿verdad? El conductismo en el siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí se habla de la teoría del aprendizaje. Entonces viene la parte de la teoría del aprendizaje. Y aquí se habla de un señor inglés, Edward Lee Tordinky, que habló acerca del conexionismo, que no es más que la idea de conciencia, aunque sin perder de vista la importancia del entorno ni del carácter práctico. Y también hablaban acerca de las asociacionistas, así es, asociacionistas. Ellos pues, o el concepto básico de esto es lo que podemos resumir como aquella que propone que el conocimiento es adquirido por la experiencia, vinculándose las sensaciones que nos produce la presencia o interacción con los estímulos de forma mecánica y siempre que se reúna una serie de requisitos básicos. Eso tiene que ver con la teoría del aprendizaje. Aquí están los precursores del condicionamiento, pues el ruso Iván Pavlov, que es uno como de los más significativos. Luego viene la aplicación o quien aplica, mejor dicho, las investigaciones de Pavlov y pone su sello personal del conductismo, que es John Watson, y luego se impone el pensamiento de Skinner en el siglo XX, quien divulga a través de muchos estudios acerca de esta parte del conductismo y de las experiencias que él, él realizó y de las cuales vamos a hablar más adelante. A principios del siglo XX, el conductismo hablaba de que las conductas siempre deben ser observables y medibles. Y ahí tenemos a los que apoyaban este tipo de escuela, a Pavlov, a Watson, a Skinner y también a Bandura, quienes realizaron varios experimentos de los que ya les voy a hablar. Continuemos entonces con nuestra clase de conductismo. Por ahí viene la señora vendiendo, ya la van a oír. Bueno, debemos de saber que hay cosas en la vida que no tenemos control y hay
cosas de las cuales no tenemos el control. Los representantes del conductismo, los más significativos, pues está Iván Pavlov, Watson, Skinner y Albert Bandura, de los cuales vamos a hablar de todas las cosas que ellos han aportado para esta parte del conductismo, que hay algunas cosas que se siguen aplicando, ¿no? Pavlov, pues nació en Rusia en 1849 y pues murió en 1936. Fue un médico fisiólogo, discípulo de Iván Sechenov, amaneció un poco tartamudo ahora, ganador del premio Nobel en 1904 por las investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas. Bien interesante, ¿verdad? Hizo sus experimentos utilizando perros, los que mantenía en su laboratorio bajo algún tipo de condiciones controladas para evitar la interferencia de algún tipo de estímulos externos. Esto pues usted, estoy seguro que ya han leído acerca de Pavlov y su condicionamiento. Entonces, él llamó estimulaciones psíquicas al resultado de la salivación de los perros, aun cuando no tenían comida en su boca ni ante su presencia. Entonces, él tenía ahí su laboratorio donde tenía los perritos, ¿verdad? Y tenía un aparato para medir el flujo de la saliva, ¿verdad? Entonces observó que los perritos que tenía en su laboratorio salivaban con solo escuchar los pasos de la persona que se acercaba a alimentarlos. O sea, y esto lo podemos ver, ¿verdad? Si ustedes han notado y tienen su perrito en la casa, ellos los ven a ustedes y saben que cuando hacen determinada acción, ellos saben que ustedes les van a dar de comer, ¿verdad? Y que no sucedía lo mismo cuando escuchaban los pasos de otras personas. Eso es bien importante, ¿verdad? También tenemos dentro de lo que aportó Pavlov, sugirió la idea básica del condicionamiento clásico. Y él decía que era una respuesta nueva, puede ser obtenida o aprendida a partir de la asociación a un reflejo ya establecido. Algo innato o un reflejo incondicionado a condiciones que cumplan ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, por eso él tenía los perritos ahí en su laboratorio e hizo varias, varias cosas y varios aportes. Entonces, antes del entrenamiento, venía la comida, el perro salivaba, hacía un ruido, no había respuesta de parte del perrito. Luego, cuando ya comenzó con el entrenamiento, él sonaba una campanita, le llevaba la comida al perro y el perro inmediatamente salivaba. Después que él hizo este entrenamiento o esta condición con el perrito, con solo escuchar la campana, el perrito salivaba. Bien interesante, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo del lo que él hizo, ¿verdad? Entonces tenemos el estímulo, que en este caso pueden observar ustedes que ahí está la comida. La respuesta es la salivación de parte del perrito. Luego tenemos el estímulo neutro, que es el sonido de la campana, y también el perrito no tenía ninguna reacción, ¿verdad? Eso es como el resumen de la diapositiva anterior. Luego tenían el estímulo condicionante, sonaban la campanita, llevaban la comida y el perrito salivaba. Y aquí tenemos pues la respuesta condicionante es que al escuchar la campana, el perrito asociaba que era comida y salivaba. Ricos los mangos, ¿verdad? Ya viene la Semana Santa, entonces podemos ver los manguitos. Así que quiero que se le queden viendo a la imagen. Imaginen ese manguito, un manguito verde, o un manguito sazón, que le podemos poner limoncito, le podemos poner alguaste, salita, chile, lo que a ustedes más les guste. Quiero que se lo imaginen. Estoy seguro
Estoy seguro que así se lo estaban imaginando, ¿verdad? Con limoncito, chile y todo. Y estoy seguro que también están salivando. Están salivando. O sea, ya ustedes ya tienen este tipo de condicionamiento, ¿verdad? Que al asociar o imaginarse el limoncito con el mango, el alguaix de la salita, uno comienza a salivar. Y eso que no lo están viendo en vivo, sino que están viendo una imagen. O sea que estamos condicionados. Y ahí está el limón. Solo imagínense que ese limón lo tiene cerca de su boca y lo está exprimiendo y está sintiendo. Imagínense el olor del limón y el sabor del limón en su boca. Estoy seguro, más que seguro, que también están salivando. ¿Por qué? Porque ya estamos condicionados. Ahora hablemos acerca de otro representante eh, del conductismo, que es John Watson. Es de Estados Unidos, es psicólogo, fue psicólogo, contribuyó significativa al análisis de la psicología como una ciencia cuyo objetivo es el estudio de la conducta, y siempre él estuvo opuesto a conceptos como la introspección y la conciencia, debido a que no es posible su observación y mucho menos su análisis. Por lo tanto, tampoco permite predecir resultados. Él hablaba que para ello basa sus estudios en la psicología comparada y en el estudio del comportamiento animal. Entonces, Watson tomó como unidad de análisis el paradigma del reflejo, en la que la E significa un estímulo definido como cualquier objeto externo o cualquier cambio en los tejidos mismos debido a la condición fisiológica del animal. Y la R significa respuesta, que a su vez se define de la siguiente manera. Entendemos por respuesta todo lo que el animal hace, como volverse hacia o en dirección opuesta a la luz, saltar al escuchar un sonido o las actividades más altamente organizadas. Esto es lo que aportaba Watson. Miren qué interesante lo que dijo Watson. Pónganle coco a lo que él decía. Dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que yo los eduque y me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Súper interesante lo que él decía, ¿verdad? Imagínense cuando él comenzó a hablar acerca de esto, la parte de bioética, pues fueron los primeros que saltaron, ¿verdad? También Watson, esto ha sido bastante cuestionado porque utilizó niños y utilizaba animales y utilizaba ruidos para infundirles temor, ¿verdad? Entonces, ya les voy a pasar este video. Quiero que le pongan mucha atención. Bueno, vamos a poner el video de Watson haciendo el experimento con el niño que les mencionaba, con Albert. Acá está. Vamos a darle un poquito de volumen a esto para que lo puedan escuchar bien. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920.
Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la... Seguimos con los representantes del conductismo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Frederick Skinner, quien es el creador del condicionamiento operante. Skinner pues nació en Pensilvania, en Estados Unidos, y es uno de los autores que desarrolló el conductismo, postulando el conductismo radical, dándole continuidad a través de su formulación como condicionamiento operante, además de propuestas de enseñanzas programadas. Skinner decía que cuando ocurre un hecho que actúa de forma que incrementa la posibilidad que se dé una conducta, este es un hecho reforzador. Entonces, él hablaba del condicionamiento operante y las acciones del sujeto seguidas de un reforzamiento adecuado tiene tendencia a ser repetidas si el reforzamiento es positivo o evitadas si es negativo. Como por ejemplo, cuando les decimos, tienen que ver las clases, por lo menos el 75% de las clases que vamos a evaluar en la unidad número 1. Ese es como el reforzamiento que les digo, es si no las ven, no tienen derecho al examen, ¿va? Así que, ¿qué van a hacer? Ver las clases. Y si no las ven, entonces no van a hacer el examen. Entonces, depende de cómo sea, va a ser positivo o negativo. Y en ambos casos, el control de la conducta viene del exterior, pues. En palabras de Skinner, decía, toda consecuencia de la conducta que sea recompensante, o para decirlo más técnicamente, reforzante, aumenta la probabilidad de nuevas respuestas. Otro ejemplo, si ustedes nos presentan buenas historias, van a tener buenas notas. Y si ustedes tienen buenas notas, ese es un reforzamiento positivo que va a hacer que ustedes se sigan esforzando y en la siguiente discusión presenten una historia mucho mejor para poder obtener una nota superior a la de la primera discusión. Eso es a lo que llamaba Skinner, que sea algo recompensante, ¿verdad? Entonces, Skinner también trabajó con animalitos de laboratorio y él fue el creador del condicionamiento operante. Entonces, tenemos que ver que primero se persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando
reforzadores necesarios para implementar esta relación en el individuo. Podemos tener un refuerzo positivo o podemos también tener un refuerzo negativo. Por ejemplo, refuerzo negativo es a través de un castigo u omisión de un permiso. Ya les decía yo, ¿verdad? Ausencias a clases, no realización de examen parcial. ¿Para qué? Para extinguir o disminuir la frecuencia de una respuesta. Y todo nos lleva a la teoría del refuerzo. Entonces, también podemos tener un refuerzo positivo que puede ser premio o recompensa, como les decía, buenas historias, buenas defensas, buena nota. Entonces, esto va a estimular a un comportamiento optimizado. Entonces, esto del refuerzo negativo también se aplica en la actualidad. Por ejemplo, lo utilizan en las cárceles de máxima seguridad o en la mayoría de centros penales, ¿verdad? Dándole, cuando alguien comete algo malo, pues va detenido y ahí le van aplicando el reforzamiento negativo, llamémosle así, ¿verdad? Para no llamarle castigo a todo lo que le sucede en esos lugares. Skinner hablaba de la teoría del refuerzo y en primer lugar habló de la ley de la habituación. Y él decía que una conducta se repite de una manera positiva que se va a convertir en un hábito y hace mejor la adaptación al ambiente. Y también, número 2, la ley del efecto. Eso tiene que ver con la respuesta. Si es positiva, se va a seguir repitiendo. Y la ley del condicionamiento se puede modificar, adquirir y hacer desaparecer conductas mediante el condicionamiento de los estímulos o de las respuestas. O sea, el análisis de Skinner fue bastante completo. Y el número 4, la ley de la generalización. O sea, una conducta reforzada se puede generalizar a otras situaciones similares. Más adelante vamos a ver algo que tiene que ver con esto de una conducta reforzada y que se puede generalizar. Ahora, otro de los representantes del conductismo es Albert Bandura, es canadiense, y él habló de una teoría de aprendizaje social que es conductista porque concede gran importancia al refuerzo, aunque va más allá del tipo de refuerzo directo de Skinner e incorpora el refuerzo vicario. Cuando decimos vicario es lo que nosotros vemos, es lo que vamos a aprender. Por ejemplo, si un niño se desarrolla con una mamá o un papá que tiene ansiedad, el niño va a aprender a eso. Entonces va a ser un niño ansioso. Entonces eso es lo que llamamos un aprendizaje vicario. Y es cognitivista porque en el proceso de aprendizaje da mucha importancia a la construcción del conocimiento de parte del sujeto. Entonces, Bandura fue alguien que investigó bastante acerca de este tema y él fue el creador del determinismo recíproco. Y él decía, o él dice mejor, que el mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. Entonces hay una interacción entre lo que son los factores personales, los factores del ambiente o del entorno y también los factores del comportamiento. Bandura habló acerca del aprendizaje observacional y aquí nos vamos a detener para contarles acerca de este muñequito y de los experimentos que hizo Albert Bandura. Este muñequito se llama el muñeco Bobo y en 1961 Bandura, para tratar de darle credibilidad a su creencia de que toda conducta humana es aprendida a través de la imitación social y las repeticiones en lugar de heredarse a través de factores genéticos. Fíjense que estos resultados aún pues constituyen un objeto de debate, incluso ahora que ya pasaron 60 años, pues. Y en el mundo moderno hay muchas preocupaciones en lo referente al efecto de las influencias sociales en el desarrollo y el crecimiento de la personalidad
y moralidad del niño. Como todos sabemos, hay una gran influencia en los últimos años de la televisión, los juegos de la computadora o videojuegos, el internet. Hay muchísimas cosas que pueden ayudar, la música, hay música que no es adecuada y la falta también de modelos a seguir. Son citados como razones para un supuesto quiebre en la sociedad y una creciente tendencia a la violencia. Entonces, estas preocupaciones han existido durante muchos años, incluso antes de que los medios de comunicación convirtieran estos factores en historias sensacionalistas para, por ejemplo, tratar de vender más periódicos. Ahora podemos actualizar esto, ¿verdad? Vemos las series en Netflix, vemos un montón de series que están relacionadas con el narcotráfico, el dinero fácil, las apuestas, etcétera, ¿verdad? Cada quien tiene pues predilección para poder ver lo que quieran. La cuestión es que si nosotros tenemos acceso a ese tipo de series, también los niños, ¿verdad? Ellos pueden ingresar a Netflix o buscar en internet e ir creando ese tipo de modelo, ¿verdad? Entonces, durante la década de 1960, hubo mucha preocupación y debate acerca de si el desarrollo de un niño se reducía a la genética, a los factores ambientales o al aprendizaje social, que provienen pues de las personas de su alrededor. Debido a esto, como les decía, Bandura fue el creador del experimento del muñeco bobo para tratar de demostrar que los niños imitarían el comportamiento de un modelo adulto. Él quería mostrar mediante el uso de agentes agresivos y no agresivos que un niño tendería a imitar y aprender del comportamiento en quien confía. Entonces, este muñeco bobo es un juguete inflable. No sé si ustedes ya los han visto, ¿verdad? Aproximadamente de 1,5 metros de altura, diseñado para que usted le pegue y vuelva a él a la posición vertical. Como sujeto de estudios, fíjense que Bandura eligió a los niños, ya que ellos tienen menos condicionamientos sociales. Además, han sido menos instruidos en comparación con los adultos y no se encuentran tan familiarizados con las reglas de la sociedad, ¿verdad? Entonces, la hipótesis y predicciones que Bandura formuló fueron varias acerca de los resultados del experimento del muñeco bobo, uniéndolas con sus perspectivas en relación a la teoría del aprendizaje social. En primer lugar, pues él dijo que los niños que presencien un comportamiento demasiado agresivo por parte de un modelo adulto probablemente imiten un comportamiento similar, incluso si el adulto no está presente. Los sujetos que hayan observado, en segundo lugar, ¿verdad?, a un adulto no agresivo tienen menos probabilidad de mostrar tendencias violentas, incluso si el adulto no está presente. Serían incluso menos propensos a presentar este tipo de agresión que el grupo de control, que no ha visto ningún modelo en absoluto. En tercer lugar, Bandura cree que sería mucho más probable que los niños imitaran el comportamiento de un modelo del mismo sexo. Pónganle mucha atención a esto. Él quería demostrar que era mucho más fácil para un niño identificarse e interactuar con un adulto del mismo género. La cuarta predicción y final fue que los niños tienden a ser más agresivos que las niñas, ya que la sociedad siempre ha tolerado y defendido más el comportamiento violento en los hombres que en las mujeres. No sé qué piensan ustedes acerca de esto, ¿verdad? Como que Bandura sí ha tenido razón. Entonces, vamos a hablar acerca de la configuración del experimento. Para el experimento del muñeco bobo, Bandura seleccionó un conjunto de niños de una guardería local de Stanford
con edades comprendidas entre los 3 y 6 años, como una edad promedio de 4 años y 4 meses, para probar la predicción de que los niños serían más propensos que las niñas a la agresión. Eligió 36 sujetos de cada sexo. Entonces, el grupo control, que no vería ningún modelo adulto en absoluto, pues estaba formado por 24 niños, 12 niños y 12 niñas. El segundo grupo, que estaría expuesto a un adulto que muestra tendencias agresivas, fue igual, ¿verdad? 24 niños de ambos sexos. Y los dos grupos resultantes de este fueron divididos en grupos de 12. La mitad se pondría a prueba con un modelo femenino y la otra mitad con un modelo masculino. El tercer grupo estuvo estructurado exactamente de la misma manera que el segundo, con la única diferencia que ellos se verían expuestos a un adulto pasivo. Para el experimento ocuparon al muñeco bobo, ¿verdad? Que lo pueden ver ustedes, y era necesario preseleccionar y clasificar a los niños para tratar de asegurarse que hubiese un reparto equilibrado de los diferentes tipos de personalidad en los grupos de prueba, con algunos sujetos ya conocidos por tener una personalidad más agresiva que otros. Para esto, pues, uno de los profesores de la guardería trabajó con Bandura para calificar la personalidad de cada niño y tratar de construir grupos bien equilibrados. También debe tenerse en cuenta que cada sujeto fue probado por sí solo y de forma individual, para asegurar que los efectos y reacciones de sus compañeros de clase no tendrían ninguna influencia sobre resultados finales o también a los hallazgos del experimento. El experimento con este muñeco bobo comenzó cuando llevaron a un aula o a un lugar, a un cuarto, a los niños de los grupos de prueba en una habitación con el adulto, ¿verdad? El sujeto se sentó en una esquina de la habitación, tenía unos juguetes y hacía actividades llamativas, como libros de calcamonía, y se puso hasta a colorear y a pintar. El adulto se sentó en la otra esquina de la habitación con algunos juguetes, además de un muñeco bobo, y tenía también un mazo. Al niño no se le permitió jugar o interactuar con estos juguetes. Para los niños del grupo 2, van poniendo atención, ¿verdad? Después de un minuto de jugar con los juguetes, vino el adulto y comenzó a ultrajar al muñeco bobo de manera verbal y también físico, ¿verdad? Le comenzó a pegar con el mazo durante 10 minutos. Y para el tercer grupo, el adulto se sentó a jugar de forma silenciosa y pacíficamente durante 10 minutos. El grupo control, por supuesto, se sentó en la sala durante 10 minutos sin la presencia de ningún adulto. O sea, solo sentaron a los niños. La siguiente fase del experimento del muñeco bobo era llevar al sujeto a otra habitación llena de interesantes juguetes. O sea, se llevaron a los niños y no se les permitió jugar con ellos, explicándoles que estaban reservados para otros niños. Con esto ellos lo que pretendían era que los niños se sintieran frustrados y al no dejarlos jugar, pues iban a elevar su nivel de frustración. El niño nuevamente llevado a otra habitación llena de juguetes interesantes, algunos de tipo agresivo y algunos no agresivos. Además de esto, la habitación también tenía al muñeco bobo y también tenía el mazo. El sujeto fue observado a través de un espejo unidireccional y fueron evaluados varios tipos de conductas. O sea, era una especie de cámara Gesell. El primer factor medido fue la agresión física, que consiste en golpear al muñeco con el mazo a, a puñetazos, a patadas o sentándose sobre él, ¿verdad? La agresión verbal también fue evaluada, ya sea un abuso general o imitación de frases que había utilizado la persona adulta, que era el modelo a seguir. Y la tercera medida fue la cantidad de veces que golpearon con el mazo, ¿verdad?
o que utilizaron para mostrar otra forma de agresión que no fuese golpear al muñeco. Los comportamientos finales estudiados fueron los modos de agresión mostrados por el sujeto, o sea, por los niños, que no eran imitaciones directas de la conducta del modelo. Entonces, ustedes se han de estar preguntando cuáles fueron los resultados del experimento con el muñeco bobo. Como se esperaba, ¿verdad? Por la primera predicción, que los niños que estuvieron expuestos al modelo agresivo tenían más probabilidades de mostrar un comportamiento agresivo imitativo. Imagínense qué interesante. La cuarta predicción demostró ser correcta también, dado que los niños eran casi 3 veces más propensos a repetir un comportamiento físicamente violento en comparación con las niñas. Las medidas, pues, para el comportamiento verbalmente agresivo también demostraron que los niños expuestos a modelos agresivos eran más proclives a imitarlos. Los niveles de la agresión verbal expresados fueron aproximadamente los mismos tanto en los niños como en las niñas, ¿verdad? Y ustedes lo pueden notar, pues, en la actualidad que no importa, pues, si son niñas o niños, igual, ¿verdad? Dicen malas palabras. Los sujetos del experimento del muñeco bobo, expuestos al modelo no agresivo o a ningún modelo en absoluto, mostraron muy poco comportamiento agresivo imitativo. Este segundo hallazgo comprobó prácticamente la segunda predicción de la que les hablé al inicio, ya que los niños expuestos a un modelo pasivo manifestaron menos agresión imitativa. Sin embargo, los resultados no comprobaron completamente esta predicción debido a que no había ninguna diferencia apreciable entre los niveles de la agresión imitativa entre el grupo 1 y 3. Los sujetos masculinos expuestos a modelos no agresivos eran menos propensos a usar el mazo para golpear al muñeco bobo. Extrañamente, los sujetos masculinos ubicados con modelos femeninos no agresivos, acuérdense que los separaron, ¿verdad? Eran más proclives a usar el mazo que los del grupo control. En conclusión, pues, el resultado del experimento con el muñeco bobo, eh, la mayoría de las predicciones no fueron completamente comprobadas, ¿verdad? No es completamente seguro que los niños solo aprendan socialmente, pero es probable que los niños que observen un modelo adulto que utiliza violencia crea que este tipo de comportamiento es normal. Y es lo que les decía, ¿verdad? El aprendizaje vicario se llama eso. Si un niño crece en un ambiente donde ve que el papá maltrata a su mamá, la golpea, la agrede física, verbal, psicológicamente, esta conducta es muy probable que el niño la vaya aprendiendo. Y otra de las cosas importantes es, hay que, bueno, yo sé que la mayoría de ustedes tienen hermanos menores, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que ellos están mirando en la televisión y evitar que vean este tipo de programas o series violentas. Es bastante importante, ¿verdad? Hay que tener control sobre lo que ven nuestros niños, porque se aprende, pues. Y acuérdense que cuando un niño tiene un teléfono puede ver lo que él quiera o en una computadora, si no hay nadie, igual va a ver páginas que a veces no son adecuadas para los niños. Bandura encontró que las niñas tenían una menor tendencia a ser físicamente violentas, pero igual de proclives que los niños a la agresión verbal. Esto es algo que puede ser observado a menudo pues en la sociedad donde la intimidación en la escuela por parte de los niños, ¿verdad? Eso que les gusta hacer bullying, tiende a ser de naturaleza física, mientras que la intimidación entre las niñas se inclina más hacia lo verbal y lo social, ¿verdad? Entonces, como que este tipo de experimento dejó ese aprendizaje, ¿verdad? Que creo que en la actualidad es válido en algunas cosas. Imagínense que en 1963 hubo un experimento posterior que utilizó pues la misma metodología, pero mostró la violencia de los sujetos en video.
O sea, aquí ya no se pusieron los adultos a pegarle con el mazo, sino que les pusieron videos a los niños en la televisión, ¿verdad? Y esto tuvo una respuesta aún menos definida que el experimento inicial. En 1965, otra modificación del experimento del muñeco bobo trató de establecer los efectos de premiar o castigar el comportamiento erróneo y violento. Los niños que presenciaron al modelo siendo castigado por su comportamiento agresivo eran mucho menos proclives a seguir su ejemplo. Curiosamente, no hubo ningún cambio en la agresión cuando el modelo fue recompensado. Bastante interesante lo del aprendizaje observacional. Entonces, muchas veces lo que nosotros vemos en internet, en la televisión, tratamos de imitarlo, ¿verdad? Y hay muchísima gente que imita pues lo malo. Continuemos con nuestra clase y siempre hablando del aprendizaje observacional, esto tiene que ver con la parte de la atención, con la parte de la retención y la reproducción y los motivos. Entonces, en el experimento del muñeco bobo, Bandura pudo observar este tipo de situación. Así que es importante. Ellos ponían atención, tuvieron retención de lo que vieron, reprodujeron lo que estaban viendo y también vieron cuáles eran los como motivos que daban para realizar este tipo de situaciones. La estrategia del conductismo, pues hay dos. En primer lugar, el condicionamiento operante y también el condicionamiento clásico de Pavlov, ¿verdad? Entonces, el condicionamiento clásico describe una asociación entre el estímulo y vamos a obtener pues una respuesta deseada y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados. Ahora, con el condicionamiento operante, tenemos el condicionamiento instrumental y operante, persigue pues la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando reforzadores necesarios, acuérdense de los reforzadores positivos o negativos, para implantar esta relación en el individuo. Muchas de las cosas del conductismo se aplican en modelos educativos. La estrategia del conductismo. Hay un reforzamiento positivo para una respuesta deseada que va a dar como resultado la obtención de una recompensa de parte del individuo. Y el reforzamiento negativo, una respuesta deseada y un cese de esa situación aversiva. Entonces, es bastante importante y es aplicable a la vida diaria, ¿verdad? Y en diferentes situaciones, no solamente en el estudio, sino que, como les mencionaba, ¿verdad? En otras situaciones que no son, a veces uno cree que no tienen nada que ver lo del castigo, pero sí, ¿verdad? Hay un reforzamiento negativo para que algún tipo de conducta sea cesada, ¿verdad? Aquí está, la aplicación en el campo educativo. Lo podemos ver a través de la enseñanza, con el reforzamiento positivo, la evaluación, en el alumno y en el profesor. Bueno, y la teoría conductista tiene ciertas ventajas. O sea, dicen los conductistas que podemos observar las conductas, se pueden cuantificar, son fenómenos conductuales, se puede hacer una planificación educativa, evaluativa y eso va a quedar pues grabado en la memoria. Esas son las ventajas que dicen los conductistas que tiene. Luego tenemos las desventajas y se habla de que es una teoría demasiado reduccionista, mecanicista y también de que son personas como vacías y lo llaman un organismo vacío. También de las desventajas de la teoría conductista está que hay conductas que no pueden ser observables.
Y otra de las cosas que es algo como normal en los seres humanos son conductas instintivas. Esas son las desventajas de la teoría conductista o del conductismo. Y para finalizar, vamos a ver las conclusiones. El conductismo pues está centrado en la solución de problemas que tienen que ver con la conducta humana, que se pueden observar, medir y que pueden tener influencia en la educación, en un sujeto pasivo también, ¿verdad? Y está relacionado al estímulo-respuesta. Recuerden, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo. Así que espero que esta clase sea un reforzamiento positivo que los anime a estudiar y sacar una buena nota en el examen parcial. Así que si estudian, estoy seguro que van a salir bien y que esa conducta de estudiar va a ir no solo en psiquiatría, sino que en todas las materias para tratar de alcanzar su objetivo, que es llegar a ser doctores en medicina de la Universidad de El Salvador. Así que fue un placer compartir con ustedes y gracias totales. Hasta la próxima. Bueno,